Siempre creí que el cumpleaños de una hija era un día de alegría, de vida y de gratitud. Uno prepara la mesa, llena la casa de flores, y el corazón se llena de esperanza, pensando que lo peor ya quedó atrás. Después de tantos años de pérdidas, yo solo quería paz, y la sonrisa de mi hija era todo lo que me quedaba. Pero aquella tarde, el teléfono de mi hija vibró mientras ella se bañaba. Y cuando miré la pantalla, vi lo imposible. Un mensaje enviado desde el número de su padre fallecido. Mi corazón se detuvo. Fue como si el tiempo retrocediera y la muerte me hubiera mentido. Y si crees que esta historia termina con ese susto, estás muy equivocado. Porque lo que descubrí después cambió todo lo que yo creía sobre el amor, la lealtad y la familia. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que no vas a poder creer. Y antes de seguir, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete para acompañar cada nuevo capítulo, porque lo que viene después es solo el comienzo. Mi nombre es Isabel Ferrer, tengo 69 años, y durante décadas fui profesora de literatura en una pequeña escuela a las afueras de Valencia. Perdí a mi esposo en un accidente que me robó el sueño y la fe. Pero lo que realmente me destruyó fue descubrir que la muerte no fue lo peor que él me dejó. Nunca imaginé que algo tan simple como el sonido de un teléfono pudiera quebrar el aire de mi casa. Esa tarde, el sol entraba tibio por las ventanas grandes del comedor, iluminando el mantel de lino que había planchado con esmero y las copas de cristal que aún guardaban olor a vino viejo. En el horno, el pastel de vainilla terminaba de dorarse y yo sentía que, por fin, la vida me concedía un día tranquilo. Había limpiado cada rincón, pulido los muebles de madera, acomodado las flores en el jarrón de mármol. Todo tenía ese brillo del lujo discreto que tanto cuidaba desde que Julián murió. Mi mundo era pequeño, pero ordenado. Hasta que ese sonido cambió todo. El teléfono de Lucía vibró sobre la mesa de granito de la cocina. Un zumbido corto, insistente, casi irreverente. Me acerqué por costumbre, sin intención, solo para mirar la hora. Pero lo que vi me heló la sangre. En la pantalla encendida, un mensaje nuevo. Nombre guardado con un corazón rojo. Julián. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Era su nombre. Mi marido. El mismo que se había ido al mar 6 años atrás y nunca regresó. El mismo cuyo reloj encontré oxidado entre las redes de pesca. Y ahora su número, vivo, latiendo frente a mí. Abrí el mensaje sin pensar. Isabel, no digas nada. Te necesito. Leí y releí esas palabras, incapaz de respirar. Esa manera de escribir, ese tono tan suyo, ni siquiera una máquina podría imitarlo. Lo primero que pensé fue en una estafa, en un error, en alguien burlándose de mi duelo. Pero algo en mí sabía que no. Era su voz escrita. Esa mezcla de ternura y autoridad que conocía mejor que mi propia respiración. Me quedé paralizada, con el teléfono en las manos y el pastel quemándose en el horno. Lucía seguía en el baño, tarareando una canción. Su voz se escuchaba entre el ruido del agua, como un eco distante. Pensé en llamarla, en pedirle que viniera, pero algo me detuvo. No quería que me viera así, temblando como una niña asustada. Fui hasta el sillón y me senté despacio. La luz del atardecer se reflejaba en el espejo veneciano del salón. Todo parecía tan normal, tan perfecto, y sin embargo dentro de mí todo se estaba derrumbando. Sentí una mezcla de miedo, esperanza y vergüenza. ¿Y si no estaba loca? ¿Y si de verdad Julián estaba vivo? Cuando Lucía salió, llevaba una bata de seda color marfil y el cabello húmedo cayéndole sobre los hombros. Olía a jabón caro, de esos que te dejan el perfume flotando por la casa. Me miró, confundida, al ver el teléfono en mis manos. ¿Qué haces, mamá? ¿Por qué tocas mi móvil?, preguntó sin agresión, pero con algo de nervios. Tu padre, dije apenas en un hilo de voz. Me escribió. Acabo de leerlo. Desde su número. Ella se quedó quieta, como si le hubiera quitado el aire de golpe. Lucía dio un paso hacia mí, tomó el celular y lo miró sin pestañear. Vi cómo sus labios se tensaban y cómo trataba de sonreír. Debe ser un error, mamá. Un mensaje viejo que quedó guardado en la nube, murmuró, evitando mis ojos. Pero su mano temblaba,
y esa fue la primera grieta. Algo en su voz no encajaba. No era solo miedo, era culpa. Esa palabra se me quedó grabada en la mente. Culpa. La misma que sentí yo el día que lo enterramos sin cuerpo, solo con un reloj. No le contesté. Caminé hacia la ventana y abrí las cortinas. Afuera, el jardín se veía perfecto, las hortensias recién regadas, las luces pequeñas encendidas en la pérgola, el aire oliendo a lluvia. Pero adentro, todo había cambiado. Las paredes parecían más frías, los objetos más distantes. Lucía dejó el teléfono sobre la mesa y se fue al cuarto sin decir nada. Solo oí el sonido de sus pasos sobre el piso encerado. Su silencio me dolió más que cualquier palabra. Era como si supiera algo que yo no debía descubrir todavía. Me quedé sola, mirando el teléfono. En la pantalla aún brillaban esas 5 palabras que me estaban rompiendo por dentro. No digas nada. Te necesito. Pensé en todo lo que habíamos vivido, en cómo el dinero se fue con su empresa, en cómo tuve que cerrar la cuenta conjunta y vender una propiedad para sobrevivir. Todo lo que creí terminado ahora volvía a latir desde una pantalla. Esa frase era como una orden, una súplica y una advertencia al mismo tiempo. No digas nada. ¿Por qué? ¿De quién me tenía que callar? Apagué el horno, pero el olor a pastel quemado se mezcló con el perfume de Lucía y con algo más, el olor del miedo. Caminé hasta mi cuarto y me miré al espejo. Tenía las manos heladas, los ojos rojos. Me senté en la cama, respirando despacio. El mensaje seguía ahí, esperándome. Me prometí no responder, pero no podía apartar la mirada. Había pasado mucho tiempo desde que algo me sacudía así. Y aunque me aterraba, una parte de mí sintió una chispa, un fuego pequeño que no supe si era esperanza o locura. No dormí. Pasé la noche revisando el teléfono, esperando una nueva señal. Cada sombra de la habitación me parecía su figura. Cada ruido, su voz. A veces el duelo no se cierra, solo se esconde detrás del silencio. Me quedé ahí, sentada, con el mensaje guardado en el corazón como una herida recién abierta. Afuera empezaba a amanecer, y con la luz del nuevo día, supe que nada volvería a ser igual. Algo me decía que esa era apenas la primera llamada de muchas. Esa madrugada, el silencio era tan pesado que podía oír mi propio pulso. Tenía el teléfono sobre la mesa de noche, la pantalla apagada, como si esperara volver a brillar. Afuera llovía, y las gotas golpeaban las ventanas grandes con un ritmo que me mantenía despierta. No podía dejar de pensar en el mensaje. En la forma en que Julián solía escribir mi nombre, con esa tilde que nadie más usaba. Todo coincidía. Lo peor era que dentro de mí, una parte diminuta quería creer que sí, que era él, que de alguna forma había sobrevivido. Pero la razón me gritaba que era imposible. Me sentía atrapada entre la fe y la locura. A las 3:27, el teléfono vibró otra vez. Sentí un vacío en el estómago. Lo tomé sin pensarlo, y ahí estaba, un nuevo mensaje. Estás sola. No sé cuánto tiempo me quedé mirando esa frase. Me sudaban las manos. Me dolía el pecho. Era la misma voz escrita, pero había algo distinto, un tono más frío. Respondí con torpeza. ¿Quién eres? No tardó ni un minuto en llegar la respuesta. No cambiaste la caja de música, ¿verdad? Dejé caer el teléfono sobre las sábanas. Esa caja seguía guardada en el cajón del buró, forrado con terciopelo. Nadie la había tocado desde su muerte. Nadie. Encendí la lámpara. El dormitorio se iluminó con una luz cálida que contrastaba con mi temblor. Caminé hasta el cajón y la abrí. Ahí estaba, la caja de madera oscura, el pequeño broche dorado, la rosa seca adentro. La tomé entre las manos y la giré lentamente. Sonó aquella melodía antigua, la misma de nuestra luna de miel en Sevilla. Y mientras las notas llenaban la habitación, tuve la sensación de que alguien más estaba ahí, respirando conmigo. Cerré la caja y la guardé de nuevo, como si así pudiera encerrar al fantasma de Julián. Lucía aún dormía. Fui hasta su cuarto, abrí la puerta con cuidado y la observé unos segundos. Dormía boca abajo, con el cabello desordenado sobre la almohada de seda. Su celular descansaba en la mesita junto a una copa de vino medio vacía. Todo en ella parecía tranquilo,
pero había algo en su expresión que me inquietó. Era una serenidad falsa, forzada. Volví a mi habitación sintiendo que estaba viviendo dentro de una mentira cuidadosamente decorada. Como si todo el lujo de mi casa fuera un escenario para ocultar una verdad que apestaba. A las 6, preparé café. El aroma llenó la cocina, mezclándose con el de la madera húmeda. Me senté frente a la ventana y abrí mi laptop. Entré a la página del banco, revisé mi cuenta conjunta, la misma que había tenido con Julián antes del accidente. El sistema me marcó un movimiento reciente, una transferencia pequeña, de apenas unos euros. La cuenta debía estar cerrada desde hacía años. Se me heló la sangre. Cerré la computadora y apagué el wifi. No quería seguir viendo más fantasmas electrónicos. Ese movimiento era suficiente para entender que alguien, en algún lugar, estaba usando su nombre. Cuando Lucía bajó a desayunar, llevaba un vestido de lino y un bolso de cuero colgando del hombro. Su perfume, caro y empalagoso, llenó la estancia. «No dormiste, ¿verdad?», me preguntó sin mirarme. «No podía», respondí. «Mamá, ya hablamos de esto», dijo con voz cansada. «Papá está muerto. Lo sabes. Lo vi en tus ojos cuando firmaste los papeles del seguro. No busques fantasmas donde no los hay». «¿Y entonces quién usa su número?», le solté sin poder contenerme. Se quedó callada. Bajó la mirada y se sirvió café. Ese silencio me dolió más que cualquier respuesta. Pasó el resto del día fingiendo normalidad. Me hablaba de trabajo, de una agencia de viajes con la que estaba colaborando, de un proyecto nuevo que la tenía entusiasmada. Yo la escuchaba apenas, fingiendo interés. Pero por dentro solo pensaba en una cosa: alguien estaba jugando conmigo. O quizá no. Quizá la jugada era más grande, más sucia, más vieja. Pensé en todas las propiedades que alguna vez compartimos con Julián, en los papeles que desaparecieron después del accidente, en los documentos que firmé sin leer porque confiaba en mi hija. Tal vez el mensaje no era el principio, sino el final de algo que llevaba tiempo gestándose. Al caer la tarde, me duché. El vapor empañó el espejo del baño, y por un momento vi una silueta detrás de mí, como un reflejo que no era mío. Me giré rápido, pero no había nadie. Cerré los ojos, apoyé las manos sobre el mármol frío y respiré hondo. Ya no sabía si estaba perdiendo la razón o si, por fin, estaba abriendo los ojos. Cuando salí, el cielo estaba teñido de rojo, y en ese silencio espeso, el teléfono volvió a vibrar una vez más. Un solo mensaje: «No confíes en nadie». Y entonces entendí que esto apenas comenzaba. Guardé el celular en el cajón del buró, cerré con llave y me senté en la cama. Afuera, los coches pasaban sobre el pavimento mojado. Dentro de mí, una sospecha empezaba a arder. No iba a decir nada. No todavía. Si Julián estaba vivo, iba a descubrirlo. Pero si todo era una mentira, iba a saber quién la estaba tejiendo. Me acosté mirando el techo, esperando el amanecer. A veces, el miedo tiene forma de mensaje. Otras veces, de silencio. Esa noche no soñé. Solo escuché el rumor lejano del mar, ese mismo mar que se lo tragó todo y que ahora me lo devolvía en pedazos. Su voz, esa voz escrita, seguía repitiéndose dentro de mi cabeza. «Te necesito». Y aunque sabía que debía ignorarla, algo en mí, algo débil y humano, quería creer que aún había un motivo para responder. El amanecer me encontró sentada en la mesa del comedor, con una taza de café que se enfriaba sin que le diera un solo sorbo. La porcelana blanca tenía una pequeña grieta, apenas visible, justo donde solía apoyar los labios. Me quedé mirándola un buen rato, como si esa línea delgada fuera un presagio. Afuera, los árboles se movían con el viento y el cielo tenía un tono grisáceo que hacía que todo se viera más frío. En la pantalla del celular, los mensajes seguían ahí, intactos, como una herida que no cicatrizaba. No los borré. No podía. Había algo en esas palabras que me mantenía despierta, algo que no podía dejar atrás. Lucía bajó tarde, vestida con un traje color arena y una bolsa de diseñador que combinaba con sus tacones. Olía a perfume caro, floral y afilado. Se sirvió café sin hablarme. Su silencio era meticuloso, como si cada palabra que no decía costara dinero.
Me preguntó si había dormido. Asentí sin mirarla. No quería que notara el temblor de mis manos. Intenté fingir normalidad, pero algo en su forma de moverse, demasiado precisa, demasiado calculada, me encendió una alarma. Era como si estuviera actuando. Como si mi hija se hubiera vuelto una extraña que usaba ropa elegante para esconder algo sucio debajo. Decidí probar algo. Escribí al número que me había mandado los mensajes. Si eres tú, dime algo que solo Julián y yo sabríamos. Me quedé mirando la pantalla, esperando. El reloj de pared marcaba las 9:30, y la casa estaba en un silencio tan profundo que hasta el sonido del viento parecía espiar mi respiración. Un minuto después, el teléfono vibró. Un solo mensaje. La caja de música de nuestra luna de miel en Sevilla. Tenía una rosa seca adentro. Sentí un escalofrío. Era imposible. Nadie sabía de esa rosa. Nadie. Me llevé una mano al pecho. Por un instante, quise creer que estaba viva, que todo lo demás había sido una pesadilla. Lucía me observaba desde el otro lado de la mesa, fingiendo revisar su agenda. En su muñeca brillaba un reloj nuevo, uno de esos de marca suiza que cuestan más de lo que gano en un mes. No pregunté de dónde lo sacó, pero el lujo, cuando llega de golpe, siempre tiene un precio. Cerré el teléfono y me levanté con calma. Le dije que saldría a caminar. No me respondió. Su indiferencia se sentía como una pared. Al salir, respiré hondo. El aire de la mañana tenía olor a pan recién hecho y a lluvia. Caminé sin rumbo, pero con la mente en un solo punto. ¿Quién estaba usando el número de mi marido? Fui hasta el banco, el mismo donde abrimos nuestra primera cuenta conjunta. El edificio tenía ese brillo artificial de los lugares donde la gente finge confianza. Pedí hablar con un gerente. Le di el número de Julián y mi identificación. Me miró con una sonrisa forzada y me dijo que el número estaba vinculado a una empresa de transporte registrada en Alicante. A nombre de una mujer. Lucía Ferrer. Mi garganta se cerró. Sentí un calor subiendo por el cuerpo, como si me faltara aire. Firmé los papeles que me dio sin leerlos, solo por terminar. Afuera, el sol era demasiado fuerte para la cantidad de dudas que llevaba encima. Regresé a casa con la cabeza llena de ruido. Lucía no estaba. En la cocina quedaban rastros de su desayuno, una copa de jugo, la prensa del café, un plato con migas. Todo tan ordenado, tan limpio, tan falso. Me senté en la barra de granito y abrí su laptop, que había dejado encendida. La pantalla mostraba una bandeja de entrada con correos de una agencia de viajes. En uno, había una confirmación de reserva, Hotel Boutique Mar del Sol, Alicante. Fecha: 3 días atrás. 2 personas. Cerré la computadora y apoyé la frente sobre el mármol frío. No quería creer lo que empezaba a imaginar. Esa noche, me costó cenar. El sabor del miedo tiene una textura seca, como si cada bocado se quedara atorado en la garganta. Me serví una copa de vino tinto, caro, uno de esos que guardaba para las visitas. Bebí sola, mirando el reflejo de las luces sobre la mesa. Pensé en Julián, en cómo manejaba las finanzas, en los documentos que siempre decía que no eran importantes. En cómo Lucía, tan joven, había aprendido a firmar sin leer, igual que yo. Ahora todo tenía sentido. La deuda, el seguro, las transferencias. Tal vez nunca había muerto. Tal vez todo había sido un plan perfecto. Me recosté sin apagar la lámpara. Los minutos pasaban lentos. Afuera, el cielo se tornó plomizo. Escuché un coche estacionarse frente a la casa. Me asomé desde la ventana del segundo piso. Lucía bajaba del auto con un hombre. No alcancé a verle la cara. Caminaban juntos hacia la esquina, sin hablar. Ella lo abrazó brevemente antes de subir a otro coche. Sentí un vacío en el pecho. Cerré la cortina, me senté en la cama y respiré hondo. Ya no había duda. Estaba en medio de una mentira que olía a lujo y a traición. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje nuevo. No la pierdas de vista. El número era el mismo. Me quedé mirando la pantalla, sin saber si temer o agradecer aquella advertencia. Me acosté sin cambiarme de ropa.
Ya no sabía en quién confiar. Ni siquiera en mí. El silencio del cuarto me envolvió y solo pude pensar en una cosa: si Julián estaba vivo, yo iba a encontrarlo. Si no, al menos descubriría quién estaba usando su voz para seguir torturándome. Pasé la mañana observando cada rincón de la casa, como si pudiera encontrar una respuesta escondida entre los muebles. Me detuve frente al retrato de boda que colgaba sobre el piano. Julián sonreía, joven, impecable, con ese traje italiano que mandó hacer en Madrid y que tanto le gustaba presumir. A veces me pregunto si su elegancia siempre fue una máscara. El retrato tenía una capa fina de polvo, pero sus ojos seguían brillando igual. Sentí un nudo en la garganta y me aparté. No podía seguir mirando algo que ya no sabía si era amor o una mentira bien planchada. Lucía salió temprano. Dijo que tenía una reunión con clientes de su agencia. Ni siquiera me dio un beso en la mejilla. Me quedé sola, rodeada del eco de su perfume. Abrí las cortinas y dejé que el sol entrara, iluminando el comedor. Sobre la mesa, su bolso de cuero estaba entreabierto. Vi un sobre con el logo de un banco extranjero, un extracto de cuenta. No quise tocarlo. No necesitaba leerlo para entender que algo andaba mal. Lucía no tenía dinero para eso. Todo lo que teníamos estaba en mi nombre. O al menos eso creía. Decidí salir. Crucé la calle hasta el edificio donde vivía Rafa, mi vecino. Era un hombre reservado, rondaba los 50, técnico en sistemas. Tocó mi puerta tantas veces para ayudarme con la televisión que ahora me tocaba a mí pedirle algo más serio. Cuando me abrió, el olor a café y tabaco me envolvió. Le expliqué lo del número, los mensajes, las transferencias. Me escuchó sin interrumpir, con esa paciencia que solo tienen los hombres que han sufrido en silencio. Puedo rastrear la línea, pero necesito tu autorización, me dijo, mirándome con respeto. Asentí sin dudar. Mientras él trabajaba, yo recorrí su sala. Todo era simple, pero elegante. Un sofá gris de lino, un reloj de pared antiguo, un escritorio de madera pulida con una laptop abierta. En una esquina, una planta que había crecido sin pedir permiso. Rafa tipeaba rápido, concentrado. El sonido del teclado era el único ruido. En la pantalla apareció un mapa. Aquí está, murmuró. Me acerqué. El número fue reactivado hace 3 años, dijo en voz baja. A nombre de una empresa de transporte registrada en Alicante. Directora, Lucía Ferrer. Sentí que me faltaba aire. Me sujeté del respaldo de una silla. Rafa me miró con pena. Tal vez haya una explicación, intentó decir. Pero yo no lo escuchaba. La cabeza me daba vueltas. Mi hija. ¿Por qué su nombre estaba ahí? Recordé las veces que me pidió que firmara papeles después de la muerte de Julián. Trámites del seguro, me dijo. Yo firmé sin mirar. Confié. Salí del departamento con un sabor amargo en la boca, como si hubiera tragado tierra. La luz del mediodía me resultaba insoportable. De regreso a casa, cada cosa me pareció distinta. El jardín, el portón de hierro, las baldosas relucientes. Todo tenía la apariencia de una vida ordenada, pero detrás había grietas que ya no podía ignorar. Subí al despacho de Julián, que desde su muerte había convertido en un cuarto de almacenamiento. Al abrir la puerta, el olor a cuero y madera vieja me golpeó. Revisé los cajones. Entre carpetas de contratos y recibos encontré una carta con la letra de mi hija. Mamá, no te asustes cuando todo empiece a moverse. Confía en mí. La leí una vez, y luego la rompí en pedazos. Por la tarde, Lucía regresó. Fingí que no había pasado nada. Preparé té de manzanilla y le serví en la vajilla de porcelana que usaba cuando era niña. Me senté frente a ella. Hablaba de su trabajo, de una cena en un restaurante elegante con inversionistas, de un posible viaje a Italia. Yo asentía en silencio, con una sonrisa que me dolía mantener. Cada palabra suya sonaba ensayada, como una presentación de ventas. Cuando se fue a su habitación, el aire se llenó del sonido de sus tacones sobre el mármol. Pensé en lo poco que sabía de mi propia hija. Esa noche, encendí la computadora y busqué el nombre de la empresa. Aparecieron fotos de un almacén en el puerto de Alicante.
Vi camiones con el logo Ferrer y Marítimo. Cliqué en una nota breve: expansión familiar en el negocio de transporte. Lucía Ferrer al frente de la compañía, reactivando la gestión de su padre, Julián Ferrer. Mi garganta se cerró. Las letras parecían flotar. Ahí estaba su nombre, el de los dos. Padre e hija, asociados. Lo cerré todo de golpe. El monitor se apagó, pero el brillo de la verdad ya no se podía ocultar. Me quedé en la oscuridad del despacho, con el corazón martillándome el pecho. Todo tenía sentido ahora. La distancia de Lucía, sus viajes, su ropa nueva, el dinero que nunca expliqué. Estaban vivos, los dos. Ella lo sabía. Tal vez incluso trabajaban juntos. Sentí rabia, una rabia vieja, acumulada. Me juré que no iba a llorar. No esta vez. Si Julián había vuelto del infierno, yo también podía aprender a no tener miedo. ¿Y tú? ¿Perdonarías a tu propio hijo si descubrieras que te mintió durante años para proteger a alguien que fingió estar muerto? Las noches se empezaron a oler diferente. No era solo el perfume de Lucía, era ese aire espeso que deja la mentira cuando se instala en una casa. Cada vez que salía, el olor de su fragancia quedaba flotando en el pasillo como una firma invisible. Chanel reconocería ese aroma entre mil. Lo usaba siempre que iba a alguna reunión importante, decía. Pero ya no me creía nada. Las mentiras, cuando se repiten con elegancia, terminan sonando a verdad. Y mi hija, con su ropa de diseñador y sus bolsos de cuero, sabía mentir con clase. Una noche la esperé despierta. Las luces del jardín estaban encendidas, reflejándose sobre el ventanal del comedor. La vajilla seguía puesta desde la cena, las copas de cristal vacías. Cuando escuché la puerta, fingí dormir en el sofá. La vi pasar de reojo, descalza, con los tacones en la mano y el rostro cansado. Dejó su abrigo sobre el sillón y caminó directo a su habitación. Antes de cerrar la puerta, se detuvo frente al espejo del pasillo y se miró como quien carga un secreto demasiado grande. Sentí que algo dentro de mí se rompía otra vez. Al día siguiente, busqué pretextos para hablar con ella. Dijo que tenía una cita con unos inversionistas, que se quedaría a dormir en un hotel boutique cerca del puerto. Hablaba de su vida con una soltura que no reconocía. Le pregunté si todo iba bien con su empresa, si necesitaba ayuda, si debía revisar las cuentas. Me sonrió, de esas sonrisas que no llegan a los ojos, y me aseguró que todo estaba bajo control. Mentía. Lo supe por su mirada, esa mirada que me heredó. La que tengo cuando intento ocultar dolor. Después de comer, entré a su habitación. Me temblaban las manos. El olor a perfume era tan fuerte que mareaba. Sobre la cama, una maleta abierta. Ropa de marca, joyas discretas, una carpeta de cuero. Dentro, papeles con el logo de Ferrer y Marítimo y un itinerario de vuelo a Alicante. Sentí un vértigo extraño. Antes de seguir, si esta historia tocó alguna parte sensible de tu alma, presiona suscribirse. Aquí compartimos relatos que sanan, que reconfortan y que nos recuerdan que no estamos solas. Acompáñanos en este camino de fuerza y verdad. Era como si cada prenda perfectamente doblada gritara una verdad que no quería escuchar. Cerré la maleta con cuidado, como si al hacerlo pudiera volver a sellar mi ingenuidad. Ya no tenía dudas. Ella seguía viendo a su padre. Esa noche, el sueño me eludió. Me serví una copa de vino blanco y salí al jardín. Las luces del vecindario titilaban como promesas vacías. Pensé en Julián. En cómo hablaba de finanzas con naturalidad, en cómo hacía transferencias sin consultarme, en cómo manejaba todo con la misma seguridad con que me tomaba la mano. Siempre me hizo sentir protegida, hasta que entendí que también sabía esconderse detrás del dinero. Tal vez Lucía había heredado más de él de lo que yo quería admitir. Tal vez el engaño no solo corría por la sangre, sino por la costumbre. A la mañana siguiente, encontré un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente. Adentro, una foto impresa. Lucía y Julián caminando por el muelle de Alicante, bajo un cielo azul intenso. Él llevaba una gorra, ella un vestido beige. Parecían una familia normal. En la esquina de la foto, una fecha reciente.
Sentí un nudo en la garganta y un calor subiendo por la cara. ¿Quién me la había mandado? ¿Rafa? ¿O el mismo Julián? Guardé la imagen en mi cartera, junto a la tarjeta del banco, como si el peso del papel pudiera recordarme que la verdad ya no tenía vuelta atrás. Esa tarde la enfrenté. Le mostré la foto sin decir palabra. Lucía se quedó paralizada, con el rostro helado. «¿De dónde sacaste eso?», murmuró, apenas audible. «Eso no importa», le respondí. «Lo que importa es que me has mentido». Otra vez. No lloré. No grité. Solo la miré, esperando que dijera algo que pudiera salvarla. Pero guardó silencio, como si no tuviera ya nada que ofrecerme. «Él está vivo, ¿verdad?», insistí. Su respuesta fue un suspiro. No dijo sí. No dijo no, y eso fue suficiente. Esa noche, revisé mis cuentas. Había movimientos pequeños, casi invisibles, en mi tarjeta de crédito. Pagos a una empresa de logística en el extranjero. Movimientos que coincidían con los meses en que Lucía viajaba. Cada cifra era una herida más. Cerré el portal del banco y me senté frente a la ventana. Pensé en todo lo que di por amor, dinero, confianza, tiempo. Pensé en cuántas veces me dijeron que el orgullo era un lujo que una viuda no podía permitirse. Y sin embargo, ahí estaba yo, dispuesta a perderlo todo antes que seguir viviendo engañada. Al amanecer, tomé una decisión. Fui hasta el garaje, abrí el coche y metí dentro una maleta pequeña. No sabía a dónde iba, pero sabía que tenía que moverme. No podía seguir esperando a que la verdad se desmoronara sola. Miré por última vez mi casa, mi jardín perfecto, mis muebles caros. Todo lo que alguna vez simbolizó estabilidad ahora me parecía una prisión elegante. Cerré la puerta con un suspiro. Si Julián estaba vivo, lo enfrentaría. Si no, al menos dejaría de vivir rodeada de fantasmas que usaban mi apellido. Manejé toda la madrugada. La carretera se extendía como una cinta de plata bajo los faros del coche. No llevaba música. Solo el sonido del motor y mis pensamientos desordenados. El aire olía a sal y a gasolina, una mezcla extraña que me mantenía despierta. Tenía la dirección del hotel boutique que había visto en el correo de Lucía, Mar del Sol. Lo anoté en un papel, como si escribirlo me diera control. La autopista estaba vacía. Cada kilómetro era una pregunta sin respuesta. ¿Qué iba a decirle si la encontraba? ¿Cómo se enfrenta una madre a la verdad que ya sospecha? A las 6 de la mañana, llegué a Alicante. El cielo tenía un tono rosado y el mar reflejaba la luz del amanecer. Estacioné frente al puerto. Todo olía a pan recién hecho y a redes húmedas. Caminé por el malecón, observando los barcos atracados, los nombres pintados en letras doradas. Esperanza, Destino, Lucero del Mar. Me parecían crueles. Pregunté en la recepción del hotel por Lucía Ferrer. El recepcionista, un joven amable con traje oscuro, sonrió con educación y me dijo que no podía dar información de los huéspedes. Fingí ser su madre enferma, una viuda confundida. Funcionó. Me mostró el registro, Suite 403. Tomé el elevador. El espejo del interior me devolvía un reflejo que no reconocía, ojos hundidos, el cabello revuelto, la dignidad hecha trizas. Me ajusté el abrigo y caminé por el pasillo alfombrado, oliendo a desinfectante caro. Al llegar frente a la puerta 403, escuché risas. Una voz femenina. Luego una masculina. Cerré los ojos. Sabía que era él. Julián tenía una manera de reír que se quedaba en el aire, como un eco arrogante. Acerqué el oído a la puerta y escuché pasos, un ruido de copas, el sonido de una maleta al cerrarse. Mi corazón latía con una fuerza que dolía. Me apoyé contra la pared, sin saber si llorar o golpear la puerta. En ese instante, un empleado del hotel se acercó. Le pedí ayuda. Le dije que mi hijo estaba en esa habitación, que estaba enfermo, que necesitaba verlo. El muchacho dudó, pero la compasión puede más que las reglas. Me llevó hasta la oficina del gerente. Ahí, frente a una pared de monitores, lo vi. En una de las cámaras, Julián. Sentado en el sofá de la suite, con barba gris, una camisa de lino abierta y una copa en la mano.
Frente a él, Lucía. Sonreía. No recuerdo haber respirado. Era como ver una escena fuera del tiempo. Él no estaba muerto. Y ella lo protegía. En el monitor, Julián se inclinó hacia ella, dijo algo que no pude oír. Lucía asintió. Rieron. Un gesto tan cotidiano que dolió más que cualquier traición. Le tomé el brazo al gerente. Grábelo, le dije con voz firme. Necesito una copia. No preguntó por qué. Solo obedeció. Tal vez vio en mis ojos algo que no quise esconder. Salí del hotel con el vídeo en un USB y el alma hecha pedazos. Caminé por el puerto hasta que mis piernas no pudieron más. Me senté en una banca frente al mar, con las gaviotas girando en el aire. La brisa olía a sal y a engaño. Abrí la bolsa y saqué el celular. Vi la foto que me habían enviado, la misma que había creído una trampa. Era real. Ahora tenía pruebas. Pero en lugar de alivio, sentí un vacío profundo, como si el amor que me sostuvo toda la vida se hubiera podrido sin aviso. Pensé en regresar, en fingir que nada había pasado. Pero ya no podía. Una vez que ves la verdad, no puedes volver a cerrar los ojos. Regresé al coche y manejé sin destino por las calles del puerto. Pasé frente a restaurantes elegantes y tiendas que aún no abrían. Vi parejas desayunando, turistas tomando fotos. Me pregunté cuántas de esas sonrisas ocultaban lo mismo que la mía, un secreto que te rompe desde adentro. Paré frente a un café y pedí espresso doble. El mesero me habló de lugares hermosos para visitar, del clima, de la vida tranquila junto al mar. Lo escuché sin oírlo. Lo único que podía pensar era en esa risa. La de Julián. La de Lucía. Juntas. Volví al hotel al anochecer. No entré. Solo los vi salir. Lucía llevaba un vestido azul marino, Julián una chaqueta de cuero que yo misma le regalé un invierno. Subieron a un coche oscuro. Ella se reía, tocándole el brazo como si fuera lo más natural del mundo. No se veía forzada, ni amenazada, ni engañada. Se veía feliz. Sentí un frío en el pecho. Ahí entendí que la traición no siempre grita, a veces sonríe. Manejé de regreso a Valencia sin mirar atrás. El cielo estaba cubierto y las luces de neón del puerto se reflejaban en el parabrisas como heridas abiertas. Lloré sin hacer ruido. No por Julián, ni por Lucía. Lloré por mí. Por haber creído en promesas que se evaporaron con la primera mentira. Cuando llegué a casa, el reloj marcaba las 3 de la mañana. Dejé la maleta en el suelo y me miré al espejo del pasillo. Ya no era la misma. Y eso, aunque doliera, era el primer paso hacia la verdad. Esa noche, al regresar a casa, el silencio me recibió con una violencia extraña. Las paredes parecían respirar, los relojes habían dejado de sonar, y cada sombra tenía la forma del hombre que acababa de ver. Cerré la puerta despacio, como si el ruido pudiera despertar algo que no quería enfrentar. Todo estaba igual, impecable, las flores aún frescas, el mantel de lino, las copas limpias sobre la barra de granito. La perfección me pareció ridícula. El lujo sin paz se vuelve una cárcel brillante. Caminé hasta el sofá y me dejé caer. El cuerpo me temblaba. Había pasado el día sin comer, alimentándome solo de rabia. Saqué el USB de mi bolso y lo miré entre los dedos. Era tan pequeño, tan simple, y sin embargo contenía todo lo que me había destruido. La imagen de Julián riendo, viva, real, se repetía en mi cabeza. Pensé en Lucía, en su sonrisa falsa, en su perfume caro cubriendo la podredumbre. No sabía si odiarla o abrazarla. La maternidad tiene esa maldición. Puedes ver la traición en los ojos de un hijo y aún así querer protegerlo. Abrí la laptop y copié el vídeo. Lo vi 3 veces. En cada repetición, mi corazón se hacía más duro, más distante. A la 4ª, ya no lloré. Tomé una hoja de papel y empecé a escribir. No una carta, sino una lista. Nombres, fechas, lugares. Todo lo que recordaba de Julián desde el accidente. Las llamadas que no contestó, los amigos que desaparecieron, las propiedades que vendí para pagar las deudas. Cada línea era un golpe a mi ingenuidad. Guardé la hoja dentro de una carpeta de cuero, junto con el vídeo.
No iba a ir a la policía todavía. No quería justicia ajena. Quería la mía. La que se construye con dignidad, no con gritos. El amanecer me encontró en la cocina. Preparé café, con manos firmes esta vez. Miré el reflejo del vapor en la ventana. El cielo tenía un tono azul frío, casi metálico. Pensé en Rafa, mi vecino. En su discreción. Tal vez él podría ayudarme a descubrir más. No podía confiar en nadie más. Abrí el celular y borré los mensajes antiguos. Solo dejé uno, el primero: Isabel, no digas nada. Te necesito. Era irónico. Lo había obedecido al pie de la letra. No había dicho nada, y sin embargo, todo se estaba desmoronando igual. Lucía bajó al mediodía, radiante, con una blusa blanca y un bolso de marca colgado del hombro. Dijo que debía ir a una reunión urgente, que almorzaría fuera. Fingí una sonrisa. Le pregunté si iría a Alicante otra vez. La pregunta la desarmó. Parpadeó más de la cuenta. ¿Por qué lo dices?, balbuceó. Soñé con el mar, respondí. Se tensó, evitó mi mirada y salió sin despedirse. Cuando el portón se cerró, sentí que el aire volvía a moverse. Estábamos a punto de rompernos. El resto del día lo pasé caminando por la casa, en silencio. Abría cajones, revisaba fotos, tocaba los muebles como si pudieran hablarme. Recordé los primeros años con Julián, cuando todo parecía tan claro. Él manejando las finanzas, yo cuidando los detalles. Me decía que no me preocupara, que el dinero traía estabilidad, que los hombres que proveen merecen confianza. Y yo le creí. Ahora entendía que lo que realmente traía el dinero era distancia. Entre él y yo. Entre mi hija y la verdad. Al caer la noche, prendí las luces del jardín. Me senté afuera con una copa de vino y un cuaderno. Empecé a escribirle a Julián. No una carta de amor, sino un acta de despedida. Le conté cómo me dolía seguir respirando mientras él jugaba a estar muerto. Le dije que me había quitado todo, la inocencia, la fe, la certeza de mi propia familia. Pero también le agradecí. Porque gracias a su mentira, por fin había dejado de tener miedo. Terminé la carta, la doblé y la guardé bajo una vela encendida. El viento soplaba suave. Las luces se reflejaban en las copas de cristal del comedor. Podía escuchar el eco lejano de un televisor encendido en casa de Rafa. Todo parecía en pausa. Cerré los ojos y respiré. Por primera vez, no sentí tristeza, sino una calma fría, peligrosa. Esa que llega justo antes del huracán. Me levanté, apagué las luces y subí a mi cuarto. Mañana empezaría a mover mis piezas. Julián no iba a tener el privilegio de esconderse para siempre. Me acosté con el celular sobre el pecho, como si fuera un talismán. En la oscuridad, mi reflejo se perdía en el ventanal. Pensé en la fiesta de Nora, que sería pronto. En cómo todos esperaban que sonriera, que actuara como la abuela amable que siempre fui. Pero esta vez iba a ser distinto. Nadie imaginaba lo que estaba por venir. A veces la justicia necesita un escenario. Y el mío estaba casi listo. El día de la fiesta amaneció claro, casi insolente de tan perfecto. El cielo tenía ese azul que parece pintado con calma, y el aire olía a flores recién cortadas. Me desperté temprano, antes que Lucía, y bajé a la cocina. La casa estaba impecable, los manteles de lino planchados, los arreglos de hortensias en los jarrones de mármol, las copas de cristal alineadas sobre la mesa. Todo brillaba como en las revistas de decoración que Lucía compraba. Pero debajo de tanta belleza había un veneno mudo. Ese tipo de lujo que solo sirve para cubrir lo que duele. Lucía bajó sonriente, fingiendo tranquilidad. Llevaba un vestido color champaña y un collar de perlas pequeñas que alguna vez fue mío. Caminaba como si no existiera el peso de las mentiras. Me dijo que había invitado a más personas de lo previsto, que la fiesta debía ser elegante, con estilo. Yo solo asentí. En el fondo, sabía que aquel día no sería solo un cumpleaños, sería un juicio. Un escenario donde cada palabra, cada sonrisa, sería una máscara a punto de romperse. No necesitaba planearlo más.
Solo tenía que dejar que la verdad hablara por sí sola. Los invitados empezaron a llegar a mediodía. El jardín lucía impecable, con las mesas dispuestas bajo una carpa blanca y luces colgantes que daban un aire de cuento. Los niños corrían entre las flores, y las mujeres comentaban los detalles de la decoración. Me detuve un momento a observar. Todo ese esfuerzo, todo ese derroche, solo para mantener las apariencias. Había música suave de fondo y un olor delicioso a carne asada y vino. Nora, mi nieta, se veía preciosa con su vestido rosa. Se acercó a mí, me abrazó con ternura y me susurró: «Gracias, abuela, por hacerlo tan bonito». Casi se me rompe el alma. Mientras los adultos conversaban, Lucía caminaba de un lado a otro revisando todo. Su sonrisa era perfecta, su voz amable. Ni una grieta. Pero cada vez que su teléfono vibraba, su rostro cambiaba por una fracción de segundo. Nerviosa. Inquieta. Esperando algo o a alguien. Supe entonces que Julián aparecería. Lo presentí en la piel. Era su estilo, llegar en el momento justo para arruinarlo todo. Me llevé la mano al pecho y respiré hondo. Apreté en el bolsillo del vestido el pequeño control remoto que Rafa me había dado. Bastaba un clic para proyectar el vídeo en la pantalla del jardín. A las 4 de la tarde, el mariachi dejó de tocar. Pedí un minuto de silencio para agradecer la vida, la familia y los años compartidos. Todos se acercaron, curiosos. Tomé el micrófono con una calma que no sentía. Mis manos temblaban, pero mi voz sonó firme. Antes de brindar, quiero dedicar unas palabras a mi esposo, Julián Ferrer. Hubo murmullos. Algunos bajaron la mirada, otros se miraron entre sí. Lucía se quedó inmóvil, con la sonrisa congelada. 6 años creyendo que estaba muerto, continué. Pero no. Él está vivo. Y quiero que lo vean con sus propios ojos. Presioné el botón. En la pantalla gigante del jardín apareció la imagen. Julián y Lucía caminando por el puerto de Alicante, riendo, cargando cajas, cómplices. Un silencio sepulcral cayó sobre la fiesta. Luego un murmullo creciente. Alguien gritó. Una copa se rompió contra el piso. Lucía intentó correr hacia mí, desesperada. «Apágalo. Mamá, apágalo, por favor». La miré sin moverme. «No, hija. Ya no más mentiras». La pantalla seguía mostrando sus rostros. Riendo. Viviendo. Mientras yo los velaba. El caos fue inmediato. Los invitados se alejaron, murmurando. Algunos grababan con sus celulares. Lucía se cubrió la cara, llorando. La niña empezó a gritar buscando a su madre. Yo la tomé en brazos, la abracé con fuerza y la llevé dentro de la casa. El aire afuera olía a vino derramado y vergüenza. Dejé a Nora en su cuarto, la arropé y regresé al jardín. Lucía estaba sentada en el césped, deshecha, mientras el vídeo seguía corriendo una y otra vez. En ese momento, el portón principal se abrió. Un coche negro se detuvo frente a la entrada. Julián bajó. La multitud se apartó. Llevaba lentes oscuros y una chaqueta de cuero. Parecía tranquilo, casi insolente. Me miró como si no hubiera pasado nada. Me acerqué sin miedo. «Tardaste demasiado en regresar», le dije. «Nunca me fui del todo», respondió, con una sonrisa que me revolvió el estómago. Lucía corrió hacia él, suplicando algo que no escuché. Yo solo levanté el micrófono otra vez. «Aquí lo tienen», dije. El hombre que fingió su muerte y dejó a su familia con la vergüenza como herencia. Las cámaras de los invitados lo rodearon. Él se quitó los lentes, y por primera vez, supe que el Julián que amé ya no existía. La policía llegó pocos minutos después. Nadie entendía quién los había llamado, pero ahí estaban. Quizás Rafa. Quizás el destino. Los agentes esposaron a Julián mientras Lucía lloraba, gritando su nombre. Nadie la consoló. El viento se llevó el sonido de su llanto. Yo caminé hasta la puerta del jardín y me quedé ahí, viendo cómo se lo llevaban. El sol empezaba a caer, tiñendo el cielo de un naranja triste. No sentí alivio ni venganza. Solo un cansancio profundo, el que deja la guerra cuando ya no queda nada por ganar.
Esa noche, apagué las luces y me serví un trago de whisky. Caminé descalza por la casa, escuchando el eco de las risas que aún flotaban en el aire. No había victoria. Solo silencio. Pero, por primera vez, ese silencio era mío. Me acosté en la cama sin lágrimas. El huracán había pasado. Mañana llegaría la calma, aunque fuera una calma de ruinas. Cerré los ojos con la certeza de que, aunque doliera, la verdad por fin tenía rostro. ¿Y tú? ¿Revelarías una verdad que destruyera a toda tu familia si supieras que ocultarla sería vivir rodeado de mentiras? Nunca olvidaré el sonido del portón cerrándose después de que la policía se llevó a Julián. Fue un golpe seco, metálico, como un punto final que no pedí escribir. Los invitados ya se habían ido, dejando copas rotas, restos de pastel y murmullos que aún flotaban en el aire. El jardín, tan bonito unas horas antes, ahora parecía un campo de batalla. Manteles manchados, globos desinflados, flores pisoteadas. Caminé entre los restos de la fiesta con una calma irreal. Sentía el corazón lento, pesado, pero no por tristeza, sino por algo más hondo, la certeza de haber cruzado una línea de la que ya no había regreso. Lucía seguía en el suelo, descalza, con el maquillaje corrido. Me miró con los ojos rojos, como una niña perdida. ¿Por qué hiciste esto, mamá?, me preguntó con voz rota. No respondí. No había respuesta que pudiera darle. Lo hiciste frente a todos, insistió, temblando. Me humillaste. Arruinaste mi vida. La miré sin parpadear. La arruinaste tú el día que me mentiste, le dije. Mis palabras salieron más duras de lo que esperaba. No era crueldad, era agotamiento. Ya no podía cargar con su silencio ni con el mío. La policía había dejado el jardín lleno de huellas y preguntas. Rafa se acercó despacio, con su chaqueta gris y esa mirada de quien entiende sin preguntar. Me ofreció ayuda para limpiar, pero negué con la cabeza. No, Rafa. Déjalo así. Él me observó en silencio unos segundos y asintió. Sabía que no era un simple desorden físico, era simbólico. Ese caos era el reflejo exacto de mi vida. Me quedé de pie junto a la mesa principal, mirando las copas vacías, el mantel arrugado, los restos de pastel. Todo eso había sido mi familia. Un banquete hermoso que se pudrió antes del postre. Adentro, Nora dormía. Subí a verla. Tenía las mejillas aún húmedas, los rizos pegados a la frente. Le acaricié el cabello con cuidado, intentando borrar el ruido de los gritos que había escuchado. Le susurré que todo iba a estar bien, aunque no lo creyera. Me senté a su lado y observé la habitación. Los regalos apilados en la esquina, los globos todavía inflados, el olor dulce de los dulces. Esa inocencia me dolió más que cualquier traición. En medio del desastre, ella seguía creyendo en la magia de las fiestas. Ojalá pudiera mantenerla lejos del barro de los adultos. Cuando bajé, Lucía había desaparecido. Encontré su bolso en el sofá, su celular sobre la mesa y una nota escrita en una servilleta. No puedo quedarme aquí. Lo siento. La leí 3 veces. No había rencor en esas palabras, solo cansancio. La imaginé caminando sola, con los zapatos en la mano, buscando refugio en algún hotel barato, lejos de los flashes y las preguntas. Por primera vez en semanas, no sentí enojo. Sentí compasión. La mentira había sido su castigo también. Y aunque me había traicionado, seguía siendo mi hija. Una hija rota, igual que su madre. Pasé la madrugada limpiando el desastre. Lavé los platos, recogí las flores muertas, apagué las luces del jardín una por una. La casa quedó en penumbra. En el silencio, escuché el eco de la música que había sonado horas antes. Era absurdo. Me senté frente a la barra de mármol y me serví un trago. El whisky bajó lento, quemándome la garganta. En el reflejo de la ventana, vi mi propio rostro, una mujer cansada, con el maquillaje borrado y el corazón abierto. Tal vez la dignidad se parecía a eso, a seguir en pie después de ver tu mundo desmoronarse. A las 6 de la mañana tocaron la puerta. Era un agente. Traía papeles para firmar. Declaraciones, formularios, cosas legales que no leí. Solo firmé.
Me explicó que Julián había sido detenido en el puerto, que lo llevarían a Valencia para interrogarlo, que necesitaban mi testimonio. Le agradecí y cerré la puerta sin decir nada más. El eco de mis pasos en el pasillo me sonó ajeno, como si caminara por la casa de otra persona. Saqué el celular del bolsillo y vi una notificación nueva. Un número desconocido. No lo odies. Todo fue por ella. No contesté. No quería más palabras huecas. Guardé el teléfono en el cajón, apagué las luces y me dejé caer en la cama. Afuera, el amanecer se colaba por las persianas, tiñendo la habitación de un dorado suave. Todo estaba en calma, pero no era paz, era vacío. La calma que queda después de un incendio. Cerré los ojos y sentí el peso de los años, de los silencios, de las decisiones. No sabía si había ganado algo esa noche, pero al menos había recuperado la verdad. Y aunque doliera, la verdad siempre deja espacio para empezar de nuevo. Pensé en Julián, esposado, y en Lucía, perdida. Dos caras de la misma herida. Yo, en medio, tratando de sostenerme sin derrumbarme. Me pregunté si la vida era eso, aprender a vivir con las ruinas, con los restos de lo que amaste. Afuera, el primer canto de los pájaros anunció el día. Encendí una vela y la dejé sobre el buró. No para ellos, sino para mí. Porque a veces hay que encender una luz aunque no quede nadie para verla. Nunca pensé volver a verlo tan pronto. Me citaron en la comisaría de Valencia 2 días después de la fiesta. El lugar olía a café frío y desinfectante, con ese aire impersonal de los sitios donde la gente deja trozos de su vida sobre un escritorio. El agente me pidió esperar en una sala pequeña, con paredes grises y una lámpara que parpadeaba. No llevaba maquillaje. No quería parecer alguien que buscaba venganza. Quería que me viera tal como estaba, vacía. Pasaron 20 minutos antes de que lo trajeran. Cuando entró, el mundo se me achicó en un solo punto. Julián seguía siendo él, pero no del todo. Había perdido peso, y su cabello, antes oscuro, ahora estaba lleno de canas. Llevaba una camisa blanca arrugada y las muñecas esposadas. Su perfume, ese aroma amaderado que solía dejar en la almohada, aún lo acompañaba. Me miró con una mezcla de sorpresa y orgullo, como si se sintiera halagado de que estuviera ahí. Isabel, dijo, y mi nombre en su voz fue una herida vieja abriéndose otra vez. No contesté. El silencio era mi única defensa. Me senté frente a él, y el agente nos dejó solos. Sabía que vendrías, dijo con una sonrisa leve, casi paternal. No por ti, le respondí, sino por mí. Tenía que mirarte para entender cómo alguien puede fingir su muerte sin pestañear. Él soltó una risa baja, esa risa que siempre usaba cuando quería restarle peso a sus mentiras. Era necesario, Isa. Las deudas, los bancos, la empresa, nos iban a destruir. Lo interrumpí antes de que siguiera. Nos destruiste tú, no los bancos. Me miró con calma. No entiendes. Era la única salida. ¿Y dejarme viuda? Ver a tu hija llorar sobre una tumba vacía también era parte del plan. Por primera vez, bajó la mirada. Su voz perdió fuerza. No quería que sufrieran. Iba a regresar. Regresar, repetí, riendo sin ganas. Lleva 6 años bebiendo vino con nuestra hija mientras yo rezaba frente al mar. Eso era regresar. Me incliné hacia él. Te busqué entre las olas, Julián. Creí que el mar te había devorado. Pero no, eras tú devorándonos a todos. Él levantó la cabeza. Lucía no tiene la culpa. Solo me ayudó. ¿Ayudarte? Dije, con la voz temblando. ¿A qué? ¿A mantener tu teatro? ¿A robar tu propio seguro? El agente volvió a entrar con un folder en la mano. Me pidió firmar una declaración. Julián aprovechó el silencio para mirarme con ternura, esa misma ternura que alguna vez confundí con amor. No todo fue mentira, murmuró. Claro que sí, respondí. Hasta la forma en que me amabas lo fue. Fingías protección mientras escondías tus cuentas, tus negocios, tus transferencias. Él se encogió de hombros. Tú nunca quisiste ver. No, le dije. Yo confié. Y eso fue mi error. Me temblaron las manos al firmar, pero lo hice sin mirar a la gente. Esa firma fue mi adiós.
Cuando me levanté, Julián me habló más bajo, con un tono casi suplicante. No lo hagas, Isa. No me entierres 2 veces. Me detuve en la puerta. Tú te mataste solo. Salí de la sala sin volver a verlo. En el pasillo, el ruido de los pasos, el murmullo de los agentes, el zumbido de las máquinas, todo sonaba lejano. Caminé despacio, como si mis pies pesaran 1 tonelada. Afuera, el sol me cegó un instante. Respiré hondo. No sentí alivio. Sentí un hueco, uno enorme, que ni la rabia podía llenar. Rafa me esperaba en el coche. Me abrió la puerta sin decir nada. Le conté lo esencial, sin detalles. Él me escuchó en silencio, con las manos en el volante. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó al final. Miré por la ventana, viendo cómo los coches pasaban. Seguir. ¿Y Lucía? No lo sé. No me quedaban respuestas. Había pasado tanto tiempo tratando de entender las mentiras de otros que me había olvidado de las mías. La mayor de todas, creer que podía volver a ser la misma después de tanto dolor. Al llegar a casa, la encontré vacía. El eco de mis pasos rebotaba en las paredes. Abrí las ventanas para dejar entrar el aire, como si pudiera limpiar el olor del pasado. Me preparé un café y me senté frente al ventanal. Sobre la mesa, el retrato de boda que nunca quise quitar. Lo miré largo rato antes de levantarlo y dejarlo caer. El vidrio se hizo trizas, y el sonido fue más liberador de lo que esperaba. Junté los pedazos, uno a uno, con cuidado. No por él, sino por mí. Porque ya no quedaba nada que pudiera romperse. Esa noche dormí poco. Soñé con Julián en el barco, saludándome desde lejos, riendo como antes. Pero al despertar, entendí que no era un recuerdo, era una despedida. El tipo de sueño que llega cuando por fin decides soltar. Fui a la cocina, abrí la llave del agua y dejé correr el grifo. El sonido me tranquilizó. Lavé la taza del café y la coloqué en el estante, perfectamente limpia. A veces la paz no se parece al perdón. Se parece a aceptar que el amor también puede morir y que eso está bien. Lucía volvió 1 semana después. No avisó. No tocó la puerta. Simplemente entró, como si aún viviera aquí, como si el tiempo no hubiera pasado. Llevaba un abrigo beige y los ojos hinchados, como quien ha llorado demasiado sin lograr vaciarse. La encontré parada frente al retrato de Julián que aún no había vuelto a colgar. El marco seguía sin vidrio, los bordes astillados. No dijo nada durante varios segundos. Solo me miró, con esa mezcla de culpa y necesidad que uno solo ve en los hijos cuando no saben si pedir perdón o consuelo. Necesito hablar contigo, murmuró al fin. La invité a sentarse. Preparé café, más por costumbre que por amabilidad. El sonido de la cafetera llenó el silencio. En el aire aún flotaba el aroma a madera y jabón, ese olor que tiene una casa cuando intenta recomponerse. Lucía se quitó el abrigo, lo dobló con cuidado y lo dejó sobre el respaldo de la silla. No dormí en toda la semana, dijo, mirando su taza vacía. Yo tampoco, respondí. La observé en silencio. Era tan parecida a mí a su edad, con esa dignidad frágil que parece fortaleza. Me dolía verla tan rota y, al mismo tiempo, no poder tocarla sin sentir rabia. Él me buscó, empezó de golpe. No fue al revés. Llegó un día, hace 3 años. Dijo que estaba en peligro, que lo querían matar. Me juró que había fingido su muerte para protegernos. Me pidió que guardara silencio, que si te enterabas arruinarías todo. Me mostró documentos, cuentas, transferencias. Todo parecía real. Le creí, mamá. Le creí porque era mi padre. Las palabras salían atropelladas, con los ojos llenos de miedo. No quería traicionarte, pero me dijo que si no lo ayudaba, tú podías perderlo todo. Tu casa, tu cuenta, tu herencia. ¿Y qué perdiste tú, Lucía?, le pregunté con la voz baja. Todo, respondió sin dudar. Mi matrimonio, mi trabajo, mi paz. Vivía escondiéndolo, mintiéndote, cubriéndolo. Al principio pensé que volvería, que te explicaría. Pero después ya era tarde. Cuando lo vi con la nueva identidad, con otra vida, entendí que solo éramos parte del plan. Y aún así,
Seguí callando. Por miedo. Por costumbre. Por amor. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no hice nada por detenerlas. Cada una era un pedazo de verdad cayendo sobre la mesa. Me quedé callada. La rabia que sentí las primeras semanas ya no estaba. En su lugar, había una tristeza profunda, de esas que no arden, pesan. Miré sus manos temblorosas, las uñas mordidas, la piel reseca. ¿Alguna vez te detuviste a pensar en mí?, le pregunté. En las noches que pasé rezando por su alma, en los aniversarios, en las flores frente al mar, ella bajó la cabeza. Sí, susurró. Por eso no pude seguir. El día de la fiesta supe que tenías razón, que ya no podía sostener más mentiras. Por eso no escapé. Quería que todo saliera, aunque doliera. El café se había enfriado. Me levanté, lo llevé al fregadero y abrí la llave del agua. El ruido llenó la cocina. Lucía seguía en la silla, mirándome como si esperara una sentencia. No te odio, le dije por fin. Pero tampoco te perdono. No todavía. Vi cómo sus hombros se aflojaban, como si mi frialdad le pesara más que un grito. Solo dime algo, mamá, dijo. ¿Lo amaste alguna vez? Me giré. Sí, respondí. Y ese es mi mayor error. Amar tanto que me quedé ciega. Lucía se levantó despacio. Caminó hasta mí y me abrazó. Fue un abrazo torpe, lleno de vacíos. Al principio dudé, pero no la aparté. Sentí su llanto mojándome el cuello. Lo siento, mamá, repetía una y otra vez, como si esas 3 palabras pudieran borrar 6 años de mentiras. La sostuve sin responder. A veces no hay palabras que sirvan, solo el peso de un cuerpo intentando pedir perdón. Cuando se separó, tenía el rostro rojo y las manos frías. Voy a testificar contra él, me dijo. Quiero que se acabe todo. Quiero empezar de nuevo. Asentí. No le dije nada más. A veces el amor se mide en silencios. La acompañé hasta la puerta. Afuera, la tarde se deshacía en tonos dorados. Antes de irse, me miró con una tristeza nueva. Gracias por no rendirte, murmuró. Nunca supe hacerlo, le respondí. La vi alejarse, pequeña, frágil, con su bolso colgando y la dignidad recuperándose a pasos lentos. Cerré la puerta despacio, apoyé la frente contra la madera y respiré. Por primera vez, sentí que algo dentro de mí se estaba acomodando. No la paz, pero sí el principio de ella. Esa noche, antes de dormir, abrí la carpeta donde guardaba los papeles del caso. La foto de Julián en el puerto seguía ahí. La observé unos segundos y la guardé en un sobre nuevo, junto a una carta que aún no escribía. Tal vez algún día la queme. O tal vez la deje para Nora, cuando sea grande, para que entienda que la verdad también puede heredarse. Apagué la lámpara y cerré los ojos. En el silencio, solo quedaba el eco de una palabra que empezaba a tener sentido. Fin. A mañana en que todo salió en los noticieros, sentí que el pasado se había mudado a mi sala. Desperté con el teléfono vibrando sin parar. Llamadas, mensajes, correos. Vecinos, periodistas, desconocidos. Todos querían escuchar mi versión. En la televisión, el rostro de Julián llenaba la pantalla. Empresario finge su muerte para cobrar seguro millonario, decía el titular. Cambié de canal. Lo mismo. En otro, la foto de Lucía saliendo del tribunal, con los ojos cubiertos de lentes oscuros y el rostro pálido. La hija que encubrió a su padre. Sentí un mareo. No porque mintieran, sino porque decían exactamente la verdad. Salí al jardín buscando aire. Los periodistas esperaban afuera, detrás de la reja. Gritaban mi nombre, preguntaban si me sentía vengada. Isabel, mire acá. Una sonrisa. Cerré la puerta sin responder. La prensa tiene esa crueldad elegante, convierte tu dolor en espectáculo y te exige gratitud por hacerlo. Entré a la cocina y prendí el radio. En una estación local, un presentador hablaba de mí como si fuera un personaje de novela. Una viuda valiente que descubrió el engaño más grande de la década. Me reí sola.
Si supieran lo que cuesta ser valiente cuando todo te duele. Lucía llegó al mediodía, acompañada de un abogado joven, impecable, con traje de diseñador y voz ensayada. Me saludó con respeto y me pidió privacidad. Dijo que venía a informarme que Julián había aceptado declarar, que confesaría los fraudes y asumiría toda la responsabilidad. No le creí. Los hombres como él siempre encuentran una salida. Lucía permanecía en silencio, con las manos cruzadas sobre las rodillas. No lloraba, pero la culpa se le notaba en la postura. No quiero más juicios en esta casa, le dije. Ya tuvimos demasiados. El abogado asintió y se marchó. Después de que se fueron, subí al estudio. Abrí las cortinas. Desde mi ventana podía ver los autos de prensa estacionados frente al portón. Cables, cámaras, micrófonos. Todo ese ruido intentando penetrar mi silencio. Tomé el control remoto y apagué la televisión. No necesitaba que el país me explicara mi propia historia. En el escritorio aún estaba la carta que Lucía había escrito días antes del escándalo. Confía en mí. La volví a leer. Era irónico. En esta familia, la confianza siempre había sido el arma más peligrosa. Por la tarde, Rafa tocó la puerta con una bolsa de papel en la mano. Pan recién hecho y un termo con café. Pensé que no habías comido nada, me dijo. Su gesto simple me conmovió. Nos sentamos en el comedor. Me contó que había visto mi nombre en las noticias, que los comentarios en internet eran brutales. Algunos me llamaban heroína, otros, mentirosa. Le pregunté qué opinaba él. No opino, respondió. Solo creo que a veces la verdad también necesita descanso. No supe si agradecerle o llorar. Me limité a comer en silencio. Esa noche, salí al balcón con una copa de vino. Desde ahí podía escuchar los flashes y los murmullos de los reporteros que seguían afuera. Pensé en Julián, en la celda donde estaría, en el silencio que lo rodeaba. Pensé en cómo el dinero, las cuentas, las propiedades y los lujos habían terminado convertidos en polvo. Todo lo que alguna vez nos dio poder ahora era prueba de un delito. Bebí un sorbo y sentí el vino quemándome el pecho. Así debía sentirse la verdad, amarga, pero limpia. Al día siguiente, la portada de los periódicos era la misma, mi foto saliendo del juzgado, con la cabeza en alto. La mujer que enfrentó al muerto. No me reconocí en esa imagen. Me parecía otra. Una versión de mí que ya no existía. Entré al baño y me miré al espejo. El reflejo me devolvió una mirada cansada, pero firme. Me di cuenta de que ya no necesitaba esconder mis arrugas ni mis cicatrices. Cada una contaba una historia que sobrevivió a las mentiras. Lavé mi rostro con agua fría y dejé que el espejo viera, por fin, a la mujer real. El día del juicio llegó. La sala estaba llena. Julián entró esposado, sin mirarme. Lucía, al fondo, con la vista clavada en el piso. Los flashes me cegaban. El juez habló, los abogados discutieron, las pruebas se proyectaron en la pantalla. Y ahí, frente a todos, mi vida se redujo a un expediente. Cuando la sentencia se dictó, no sentí victoria. Sentí vacío. Julián fue condenado a 15 años de prisión. El juez habló de fraude, de cuentas ocultas, de mentiras. Pero nada de eso reparaba el daño invisible, el que se hace al amor cuando se lo convierte en transacción. Al salir del tribunal, el sol me golpeó de frente. Los reporteros me rodearon otra vez. No dije nada. Subí al coche y cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, nadie me debía explicaciones. Había recuperado lo único que importa cuando todo lo demás se cae, la dignidad. Y eso, aunque el mundo no lo entendiera, era suficiente. ¿Y tú? ¿Callarías una verdad para proteger tu apellido o lo arriesgarías todo por limpiar tu conciencia? El primer sobrellegó una tarde de domingo. No traía sello, solo mi nombre escrito con una caligrafía que conocía demasiado bien. Lo encontré entre las facturas y los anuncios del banco, como si el pasado se colara entre los intereses y los pagos atrasados. Me quedé un rato con el sobre en las manos, sin abrirlo. Lo miraba y el corazón me latía en las sienes. El remitente decía Centro Penitenciario de Valencia.
No necesitaba más. Era Julián. 6 años desaparecido, 2 meses encarcelado, y aún así seguía encontrando formas de irrumpir en mi paz. Lo dejé sobre la mesa de mármol del comedor y me serví una copa de vino. No tenía ganas de leerlo, pero tampoco podía tirarlo. Me quedé mirando el sobre mientras el vino dejaba un rastro rojo en el cristal. Pensé en todas las veces que esperé una carta suya cuando creí que estaba muerto. En los aniversarios, en los cumpleaños, en las noches junto al teléfono. Y ahora que finalmente llegaba, no sabía si quería abrirla. Las cartas son trampas de papel. Uno las abre buscando respuestas y encuentra fantasmas. Aún así, la curiosidad venció al rencor. Adentro, una hoja doblada con cuidado. Su olor seguía ahí, débil, mezclado con tinta y encierro. Isabel, empezaba. Sé que no merezco que me leas, pero no puedo callar sabiendo que aún respiras sin saber mi verdad. Reí sin alegría. ¿Su verdad? Continué leyendo. Lo hice por ustedes. Por Lucía, por ti. Me estaban persiguiendo. La empresa había quebrado, y los acreedores me querían muerto. Fingí mi muerte para que cobraran el seguro y tuvieran una vida digna. No imaginé que el destino nos castigaría así. Cerré los ojos. Esa palabra, destino, siempre fue su refugio favorito. Guardé silencio. Volví a leer la carta, buscando entre líneas alguna muestra de remordimiento, algo humano. No la encontré. Era fría, calculada, escrita por alguien que seguía justificando cada herida. No sé si algún día podrás perdonarme, decía, pero quiero que sepas que te amé a mi manera. A su manera. Como si amar a su manera fuera excusa suficiente para destruirnos. Doblé la hoja y la guardé otra vez en el sobre. No merecía ocupar espacio en mis recuerdos, pero tampoco podía tirarla. Era parte de mi historia, y a veces la memoria necesita su dosis de veneno. Esa noche no dormí. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando decidí levantarme. Fui al jardín, encendí una vela y dejé la carta frente a la llama. No para quemarla, sino para mirarla bajo la luz. Me pregunté cuántas veces había confundido amor con dependencia, perdón con debilidad. En el fondo, sabía que nunca habría un cierre perfecto. Los finales verdaderos no tienen aplausos, solo silencios. Me senté en la banca de hierro y miré el cielo. Ni una estrella. Solo nubes espesas cubriendo lo poco que aún brillaba. A la mañana siguiente, Lucía me llamó. Sonaba distinta, más tranquila. Me contó que había testificado, que los abogados creían que la sentencia no cambiaría. ¿Vas a verlo?, me preguntó. No, respondí. Ya lo vi morir una vez, no necesito hacerlo 2. Ella guardó silencio. Luego dijo algo que me atravesó. Yo sí iré. No por él, por mí. No supe qué responder. Tal vez tenía razón. Tal vez enfrentar a quien te hirió es la única forma de asegurarte de que ya no te domina. Colgamos sin despedirnos. El resto del día fue lento. Fui al mercado, limpié la casa, regué las plantas. La rutina tiene ese poder de camuflar el dolor. En la tarde, abrí el cajón donde guardaba el sobre y lo envolví en una hoja nueva. Escribí encima una sola palabra: aprendido. Lo guardé junto a los documentos del juicio y a la foto de nuestra boda. No como recuerdo, sino como advertencia. A veces la vida te devuelve las lecciones en el idioma que más duele. Esa noche, me senté junto al ventanal. Afuera, las luces del vecindario se reflejaban en los autos estacionados. Todo parecía tan tranquilo que dolía. Pensé en la palabra perdón, en lo fácil que la gente la pronuncia cuando no le toca concederla. No, yo no iba a perdonarlo. No ahora. Tal vez nunca. Y eso estaba bien. No todo lo que se rompe debe repararse. Algunos quiebres están hechos para recordarte lo que ya no debe repetirse. Antes de dormir, apagué la vela que había dejado encendida en el jardín. El humo subió despacio, dibujando una forma que por un instante me recordó su rostro. Me quedé mirando hasta que desapareció. Sentí que, por fin, el pasado se disolvía con el aire. Cerré la ventana y me fui a la cama. Dormí sin sueños. El silencio,
Al fin, se sintió limpio. Decidir vender la casa no fue fácil. Era más que ladrillos y paredes. Era la prueba viviente de lo que fui, de lo que soporté y de todo lo que se rompió dentro de mí. Cada rincón tenía un recuerdo, un fantasma, una conversación pendiente. Pero sabía que debía hacerlo. El aire se había vuelto pesado, las noches largas, y el silencio ya no era descanso, sino castigo. Puse el anuncio en una agencia inmobiliaria sin avisarle a nadie. Al día siguiente, empezaron a llegar las visitas. Todos admiraban el jardín, la decoración, el piso de mármol. Nadie veía las cicatrices invisibles. Mientras los compradores recorrían las habitaciones, yo me quedaba en la cocina, mirando por la ventana. Recordaba a Julián tomando café ahí, revisando extractos bancarios, hablando de inversiones como si el futuro se pudiera comprar con una tarjeta de crédito. Pensé en cuántas veces confundí seguridad con amor, estabilidad con control. Ahora, lo único que quería era ligereza. No tener que cuidar objetos que me recordaran lo que ya no existía. Decidí no llevarme nada, solo una caja con fotografías, mi cuaderno y una pequeña caja de música. Lo demás quedaría para quien necesitara una casa, no una historia. El día que firmé la venta, me temblaban las manos. El notario me habló de cuentas, transferencias, documentos, herencias. Yo asentía, ausente. Todo ese lenguaje financiero que alguna vez me hizo sentir importante ahora me resultaba vacío. Entendí que el dinero solo compra silencios, no paz. Firmé el último papel y me guardé la copia en el bolso. Afuera, el sol de la tarde iluminaba el portón de hierro y por un instante la casa pareció despedirse. Le di las gracias en voz baja. Era absurdo, pero sentí que me escuchaba. Esa noche dormí en el suelo del salón, sobre una manta. No había muebles, ni cortinas, ni cuadros. Solo las paredes desnudas y el eco de mis pasos. En ese vacío encontré algo parecido a la libertad. El sonido del viento colándose por las ventanas abiertas me arrulló como una canción antigua. Cerré los ojos y recordé todo lo que había vivido allí, las risas de Nora, los gritos, las cartas, las despedidas. Era un cementerio de momentos, pero también un punto de partida. Me dormí sabiendo que al amanecer ya no sería mía. El último amanecer en esa casa fue distinto. Abrí las persianas y dejé entrar la luz. Caminé por el pasillo, tocando las paredes por última vez. Cada habitación tenía su propio silencio. En el estudio, el olor a madera, en la sala, el eco de las risas, en el baño, el espejo que evitaba mirar. Me detuve frente al retrato de familia que aún colgaba, el único objeto que no había tenido valor para nadie más. Lo bajé, lo envolví en papel y lo puse en la caja de música. Luego cerré la puerta, sin mirar atrás. Rafa pasó a despedirse. Me ayudó a cargar la maleta al coche. Me preguntó si estaba segura. Más que nunca, respondí. Sonrió, y su mirada me dio un extraño consuelo. En el asiento del pasajero llevaba la caja con las fotos, la carta de Julián y el dibujo de Nora. Arranqué el coche sin destino fijo. Solo sabía que necesitaba estar cerca del mar, ese lugar donde todo empezó y donde, quizás, todo podía volver a tener sentido. Durante el trayecto, pensé en lo que dejaba atrás. Una vida entera resumida en recuerdos. Los muebles elegantes, los perfumes caros, las cenas perfectas. Todo eso se había vuelto ruido. Comprendí que el verdadero lujo era el silencio que no lastima. El tipo de paz que llega cuando no hay más máscaras que sostener. Bajé la ventanilla y dejé que el viento me despeinara. Me sentí viva de una forma nueva, sin adornos, sin deberes, sin miedo. Cuando por fin vi el mar, estacioné el coche y bajé. Caminé descalza por la arena húmeda, sintiendo como el agua me rozaba los tobillos. El cielo tenía un tono gris claro, casi esperanzador. Abrí la caja, saqué la foto y la dejé en la orilla. El papel se mojó rápido, se dobló y desapareció con la marea. Sonreí. No era tristeza, era alivio. Detrás de mí ya no había una casa. Solo yo, y un camino limpio frente al horizonte. Encontré el lugar por casualidad. Una pequeña casa blanca frente al paseo marítimo, con ventanas grandes y una terraza que olía a sal.
No era lujosa ni moderna, pero tenía algo que no se compra: paz. El letrero de "se alquila" estaba descolorido, casi borrado por el viento. Entré sin pensarlo. El piso de madera crujía, las paredes estaban llenas de grietas, y aún así supe que ahí quería quedarme. Le dije al dueño que abriría una confitería. Me miró con sorpresa y sonrió. «Hace años no oía una idea tan dulce», respondió. Los primeros días fueron agotadores. Pinté las paredes de blanco, cambié las cortinas y llené el lugar con flores secas y frascos de cristal. Todo lo hacía con mis manos, sin prisa, disfrutando de cada detalle. Quería que cada rincón oliera a hogar, no a negocio. Rafa vino a ayudarme con los arreglos eléctricos, y Lucía mandó cajas con utensilios de cocina y tazas nuevas. En una de ellas, encontré una nota: «Para que tus manos sigan creando cosas hermosas». Sonreí. Por primera vez en años, sentí que la vida no me quitaba algo, sino que me lo devolvía. Llamé al lugar el teléfono de los vivos. No porque quisiera recordar el pasado, sino para recordarme a mí misma que seguía aquí, que el dolor no me había borrado. En la entrada coloqué una pequeña mesa con flores frescas y una campana de bronce. El aroma a café recién molido se mezclaba con el sonido del mar. Los primeros clientes fueron curiosos: vecinos, turistas, ancianos del barrio. Me hacían preguntas, querían saber quién era la mujer que horneaba pasteles con tanto cuidado. Nunca contaba toda la historia. Algunas heridas no necesitan relato, solo presencia. Las mañanas eran mi parte favorita. Abría las ventanas y dejaba que el aire salado entrara con fuerza. Preparaba el primer lote de bizcochos mientras el sol iluminaba el mostrador de madera clara. A veces, Nora se sentaba a mi lado, dibujando con crayones mientras me contaba historias inventadas. Su risa llenaba el lugar de luz. Pensaba en todo lo que había pasado y en cómo, de algún modo, ese pequeño espacio se había convertido en mi refugio. Ya no necesitaba grandeza, solo verdad. Una tarde, entró una pareja joven. Ella llevaba un vestido de lino, él cargaba una cámara. Se sentaron junto a la ventana y pidieron 2 cafés. Cuando les llevé los pasteles, la mujer me dijo: «Aquí se siente una calma extraña, como si todo estuviera en su sitio». Le respondí con una sonrisa. Si supiera cuánto costó lograr esa calma, cuánto tuve que soltar para que el aire respirara así. Me dieron las gracias y se fueron. Me quedé mirando cómo el viento agitaba la puerta al cerrarse y pensé que, tal vez, esa era la paz, lo que queda cuando ya no duele. Con el tiempo, la confitería se volvió punto de encuentro. Gente que buscaba consuelo, otros que venían a escribir, algunos solo a escuchar el mar. Yo los observaba en silencio, preparando café con paciencia, sirviendo dulces con manos tranquilas. Cada historia que entraba me recordaba la mía, pero sin tristeza. A veces la vida te enseña que no hace falta olvidar para sanar. Basta con darle otro lugar a la memoria. Las noches eran distintas. Cerraba la caja, apagaba las luces y me sentaba frente al ventanal, viendo cómo el faro se encendía a lo lejos. El sonido del mar era mi única música. Me servía una taza de té y dejaba que el vapor subiera despacio, como si quisiera escribir en el aire lo que ya no hacía falta decir. No esperaba a nadie. No temía a las llamadas. El teléfono del mostrador sonaba a veces, y siempre contestaba con una sonrisa. Ya no por costumbre, sino por elección. Una de esas noches, mientras barría el suelo, escuché la voz de Nora desde la puerta. «Abuela, te ayudo». La miré y sentí que el ciclo se cerraba. La dejé tomar la escoba y juntas terminamos de limpiar. Luego me abrazó y dijo: «Huele bonito aquí». Y tenía razón. Por primera vez, mi vida también olía a eso, a limpio, a dulce, a comienzo. ¿Y tú? ¿Tendrías la fuerza de reconstruir tu vida, incluso después de que quienes amabas la derrumbaron sin mirar atrás? Si alguna vez has sentido que el tiempo te dejó sola, que la vida fue injusta contigo, o que diste más de lo que recibiste, por favor, no apagues tu luz. No eres un resto del pasado ni una historia olvidada. Eres el corazón de muchas memorias, la raíz que sostuvo a quienes hoy caminan gracias a ti. A veces, el amor más grande no es el que te prometen, sino el que tú misma te das cuando decides seguir adelante, incluso rota.
Quizás nadie te pidió perdón como merecías, ni te abrazó cuando más lo necesitabas. Pero aquí, ahora, te lo decimos, te vemos. Escuchamos ese cansancio escondido detrás de tus sonrisas, esa tristeza que diste por normal. Y queremos recordarte que todavía hay belleza esperándote, en un amanecer, en un olor a café, en una llamada sencilla que te diga te quiero. Porque la vida no termina cuando alguien se va. Renace contigo cada vez que eliges volver a empezar. Tu valor no depende de lo que perdiste, sino de lo que sigues siendo capaz de sentir. Si te rompieron, no te avergüences. Eso solo significa que amaste con todo tu ser. Y quien ama así, nunca envejece, florece de otra forma. En el silencio, en la calma, en la dignidad de seguir de pie. Que nadie te convenza de que ya diste todo. Aún hay mucho por vivir, mucho por compartir, mucho por perdonar. Y cuando vuelvas a mirar el mar, o simplemente el reflejo de tu propia mirada, recuerda que la verdad no destruye, libera. Que la soledad no castiga, enseña. Y que la paz, esa que creíste perdida, sigue dentro de ti esperando que la reconozcas. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañándonos en más relatos como este, donde cada cicatriz se convierte en una luz. Porque no importa la edad, siempre hay un nuevo comienzo para quien se atreve a volver a creer en sí misma. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando una nuera llamó vieja estorbo a la mujer que la crió como a una hija, y segundos después, su propia madre la vio y se quedó sin aliento. Lo que descubrió en esa boda cambió todas las miradas y dejó a una familia entera de rodillas. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi nuera me llamó vieja estorbo en la boda, porque el final es una lección de vida que jamás vas a olvidar.